las cosas que suceden en nuestras vidas deben acercarnos al Señor. Acércate al Redentor. Todo lo vivido por el fiel debe quedar resumido en más cerca del Redentor estar. Si llegaste a la conclusión ya anunciada por la Escritura, que no puedes confiar en príncipes, que ese saber más cerca te lleve del que no miente. Si tus esperanzas naufragaron y ahora no sabes de qué asirte, echa mano de la única tabla de salvación que jamás se hundirá: Cristo el Cordero resucitado, quien venció la muerte. Si aquello que parecía ser firme y estable ya no lo es, recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su trono inconmovible roca no se mueve, por siempre permanece. Por tanto, acércate más y no te alejes. Que lo vivido te lleve más cerca de tu Creador y Salvador. Que lo vivido fortalezca tu fe. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El versículo que vamos a estar leyendo esta mañana se halla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 36. Los invito a ponerse de pie para que lo leamos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 13, versículo 36. Dice la palabra del Señor: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Lo leemos todos. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Señor, muchas gracias por el privilegio que me has concedido esta mañana de estar aquí con tus siervos, con este pueblo que te ama, Señor, que nos hemos reunido para adorarte, para bendecirte y para glorificarte. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te ruego, Señor, que yo pueda ser útil en esta mañana, Señor. Amén. Pueda ser de bendición y que la palabra que me has entregado, porque tu palabra tiene poder y tiene vida y tiene autoridad, y tu palabra tiene un propósito, Señor, para el cual es enviada. Que ese propósito se cumpla, Señor. Que puedan los corazones estar abiertos para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse. El tema que vamos a tratar esta mañana se llama: si no sirves a tu generación, ella se servirá de ti. Bendito sea el Señor. Se conoce como generación al total de seres que forman parte de la línea de sucesión anterior o posterior a un individuo de referencia. Al tomarse como punto de partida un determinado individuo, por ejemplo mis padres, se les llama primera generación. A nosotros, sus hijos, se les llama segunda generación. A los nietos se les considera tercera generación. Y este término genealogía, este término generación, también se determina para denominar el conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. Ejemplo, la generación de la guerra. Pero para otros también, otro concepto de generación no es por años,
sino por las cosas que acontecen en cada generación. Es decir, hechos que marcaron la niñez, la juventud y que tendrán una influencia en el resto de la vida. La generación de David fue la generación que no quiso a Dios por rey. Fue la generación que puso fin a la teocracia. Fue una generación amenazada por los filisteos. Y fue la generación cuyo rey desobedeció a Dios. ¿Cómo ha sido nuestra generación? Ha sido una generación marcada por la violencia desde los años 50. También ha sido una generación de los años 60 en adelante, la generación que lo que marcó esa generación fue la liberación sexual en el mundo entero, especialmente el mundo occidental. Los 70. Esta fue la década en que el narcotráfico se fortaleció y empezó a ejercer su nefasta influencia sobre la población. La adicción a las drogas y el tráfico ilícito adquieren dimensiones alarmantes y continúan afectando a nuestra juventud, a nuestra niñez. Y en el ámbito de nosotros los colombianos, hay dos cosas que forman un cóctel explosivo. Uno de eso es el amor que la mayoría de los colombianos tienen por el dinero y la incursión del narcotráfico en la sociedad. El narcotráfico se convirtió en una opción para amplios sectores de la población que encontraron una alternativa para promocionarse ellos social y económicamente. La mafia se convirtió en un modelo de referencia para la juventud que encontró allí una forma de realizar sus deseos de estatus y de bienestar. Las opciones tradicionales les habían sido negadas a ellos a través del estudio y el trabajo. Muchos jóvenes de esta generación de los 70 fueron atraídos por el oropel del dinero, del narcotráfico, y no lo pensaron dos veces para convertirse en sicarios, mulas, cocineros, raspachines o amantes de los grandes capos. Muchos murieron en el camino, otros están en la cárcel, unos cuantos siguieron la vida delincuencial y algunos vivieron la efímera gloria de sus triunfos. Una investigadora escribió que la riqueza y la rapidez, o sea, esta es una generación que la rapidez es la opción que ofrece esta sociedad y es la opción que eligieron los jóvenes de los 70, la rapidez en todo, la rapidez. No importa tanto el futuro, para ellos la eternidad es ahora. Entonces, esta es una generación que fue marcada por esto. Mi generación, como cristiana, empezó en el año 72. Estamos en el 2019, son 47 años. Es una generación, la mía, en la que ya yo tengo que mirar hacia atrás y considerar el resultado de conductas para imitar la fe. Amén. Bendito sea el Señor. O sea, mi generación, la mía, la de mi familia, mi generación de cristianos, a los 47 años ya uno tiene que mirar las conductas de las personas que vienen con uno, que vinieron con uno atrás, para ver entonces si puedo imitar su fe. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén, gloria al Señor. Nos hablaron la palabra de Dios y tenemos muy buenos referentes de estos años, tenemos muy buenos referentes, gente que ha sido fiel, gente que ya está en la presencia del Señor, pero nos dejaron un ejemplo hermoso para seguir. Amén.
como nuestro hermano fundador de esta obra, el reverendo Ortiz, también como el reverendo Ciro González, que nos dejaron algo firme, grabado en nosotros. Amén, bendito sea el Señor. Pero también algo que es muy bueno para considerar es que el versículo dice que a aquellos que nos hablaron la palabra, a nosotros no nos hablaron de una novela, ni de un cuento, ni de una mitología, nos hablaron de la palabra. No importa quién haya sido el que habló, pero habló la palabra. No importa cómo hayas terminado su vida, pero habló la palabra. Eso es algo que lo debemos de tener nosotros muy presente, porque lo que habló fue la palabra. Y les voy a poner un ejemplo de un familiar. Cuando él no conocía al Señor, íbamos nosotros a un barrio a predicar la palabra, y el lugar donde se predicaba la palabra era la casa de un ladrón. Entonces allá iban muchas personas porque el ladrón era de hacer amigos. Entonces el que ahora es un familiar, él iba a esa casa. Era un muchacho joven que era un muchacho huérfano, que el padre nunca lo quiso reconocer, y la madre murió cuando él era un niño, y la vida para él, hasta se quería quitar la vida porque no entendía qué era su vida, porque sus hermanos lo echaron porque no era hijo del mismo padre. Así que entonces él no era un ladrón, pero tenía de amigo a este ladrón. En la casa del ladrón se hacían cultos. Amén. Entonces este muchacho recibió un consejo de este ladrón, porque el ladrón lo invitó al culto, y el ladrón le dijo: usted debe convertirse. Si usted se convierte, Dios a usted le va a dar una familia, Dios a usted le va a dar una casa, Dios a usted le va a dar una empresa. El muchacho le hizo caso al consejo del amigo ladrón, que era mayor que él, y se convirtió. Entonces el muchacho se convierte, y efectivamente Dios le da una familia, le da una esposa que es una de mis hermanas, le da su casa y le da su empresa. ¿Y saben qué pasó con el ladrón? Nunca se convirtió, pero dio la palabra. Entonces, considerad cuál haya sido el resultado, pero ellos nos dieron la palabra. A usted lo evangelizaron, el que haya sido, no importa cuál haya sido su fin, dónde esté, si se descarrió, si se apartó, si se dañó, si se dividió, no importa, pero le dieron la palabra. Y alabamos a Dios por esa palabra. Amén. Porque eso es lo importante, esa palabra. Porque esa palabra produjo un efecto, nos transformó, nos cambió la vida. Como se dice, estamos hablando acerca de esto, de este tema que tenemos de las generaciones. Eso marcó nuestra vida. Usted ya quedó marcado por el evangelio. Eso está marcando su generación y está marcando su familia. Amén. Y sigue siéndolo 47 años después. Sigue esa palabra que nos fue enseñada, nos sigue marcando nuestras vidas. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces yo creo que una decisión correcta que uno debe tomar siempre es separar la palabra que oyó del que la dijo. Amén. Porque si es una palabra de Dios, si es palabra de Dios, si era un mensaje de Dios, si transformó nuestra vida, si orientó nuestra vida, si guió nuestra vida, si nos dio base, si nos marcó un camino para seguir, no podemos dejarla. Tenemos que seguir en ella. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Nosotros debemos entonces, por tanto, comportarnos como es digno del evangelio, sea que nos vean o que no nos vean. Amén, gloria al Señor. Continuando con este tema de la generación, las situaciones y personas se sirven de su generación. La generación de Noé se corrompió y sirvió a sus propias pasiones, de tal manera que terminaron todos desechados por Dios. Amén. Asimismo, les estoy diciendo que
si no servimos a nuestra generación se servirá de nosotros. Por ejemplo, Labán se aprovechó de la situación de Jacob para reducirlo a servidumbre y llevar a sus propias hijas a depender de la mísera ayuda que les daba. Esa era la generación de Labán, que gracias a Dios Jacob se libró de él, porque si no, Jacob hubiera vivido toda su vida esclavo de ese hombre. Amén, gloria al Señor. La generación del tiempo de Caleb fue una generación contumaz y rebelde, que no dispusieron su corazón ni fueron fieles para con Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, si uno no sirve a su propia generación, la generación se va a servir de uno. Ellos lo van a usar a uno. Amén. Los filisteos se sirvieron de la cobardía de Saúl y de sus hombres para asustarlos. Pero a la vez, Saúl se sirvió de su familia y de su ejército para perseguir a David y lo llevó a la maldición y a la muerte. Por ejemplo, Saúl se sirvió de sus 2 hijas para ponerlas ahí como un cebo para hacer caer a David. Con la primera se la ofreció, pero al fin y al cabo ella estaba enamorada de otro hombre y entonces no pudo cumplir. Pero la segunda, que sí le interesaba a David, él la usó. Entonces yo lo que les quiero decir es que si uno no sirve en su generación como lo hizo David en la voluntad de Dios, esa generación se servirá de uno, lo usará uno para sus propósitos y para los planes. Amén. Las personas y situaciones de nuestras generaciones se han servido. Por ejemplo, la violencia se sirvió de nuestras familias y jóvenes. Del tiempo de mis padres, la violencia destruyó su familia, perdieron muchos de sus hermanos, y los que no los perdieron porque los mataron, en vista de todo lo que sucedió, tomaron un camino equivocado en sus vidas. Amén. La liberación sexual se sirvió de miles de mujeres y hombres y los llevó a enfermedades y a ruina en sus vidas. Asimismo, el narcotráfico y sus instrumentos se sirvieron del pueblo colombiano y lo permearon. Amén. Mi esposo y yo estuvimos durante 9 meses en un pueblo del departamento de Antioquia sirviendo al Señor. Y de ese pueblo pues quedó algo en nuestro recuerdo muy significativo. Y es que la iglesia quedaba en la entrada hacia el pueblo y todos los sábados veíamos pasar marranos a caballo. Es el único pueblo donde yo he visto marranos a caballo. ¿Por qué los llevaban a caballo? Porque no tenían un furgón. En ese tiempo no eran tan estrictas las cosas, no exigían un furgón. Entonces en el matadero mataban los marranos, los lavaban, los organizaban y los montaban a caballo y los mandaban a las carnicerías del pueblo. Pero de ahí me surgió una idea de que quiénes eran los otros marranos del pueblo que montaban a caballo en el pueblo, porque ese pueblo había sido un pueblo de gente honesta y trabajadora, que lo que conseguían lo habían conseguido trabajando con el sudor de su frente. Pero cuando el narcotráfico empezó a entrar y los que habían sido, por ejemplo, el trabajador de una finca de repente se convirtió en un capo, esos empezaron a cabalgar encima de los ricos del pueblo. Los sometieron, los gobernaron, los dominaron a todos. Y las hijas de aquellos hombres, de aquellos padres y madres insensatos que veían sus hijas hermosas y las metieron a hacer cursos de modelaje, las mandaron a concurso de reinas, ¿saben dónde terminaron? Ya saben dónde terminaron todas ellas. Y eso me hizo recordar a mí que nosotros vivimos en esa época.
Vivimos en la ciudad de Medellín en esa época del furor en que empezó el narcotráfico y que mucha gente se metió en eso. Y yo pensé, ¿y por qué eso nunca llegó a nosotros? ¿Por qué eso nunca nos tocó a nosotros? ¿Por qué ningún miembro de nuestra familia nunca tuvo que ver con ninguna de esas personas? En el caso de nosotras, las hijas mujeres, ¿por qué nunca conocimos una clase de persona de esas? Por la educación que nos dieron aun cuando no éramos cristianos, porque papá no permitía que fuéramos a lo que en Medellín se llama una heladería, que es un lugar donde venden licor pero donde van los novios. Nunca nos permitió ir a una discoteca, nunca, aunque no éramos cristianos, no podíamos ir a esos lugares. Entonces eso hizo que nosotras fuéramos apartadas de ese tipo de personas que estaban en las heladerías, que estaban en las discotecas, y fuimos apartadas de todo eso. Amén, gloria al Señor. Y nosotros llegamos al pueblo y en el pueblo todo eso se movía. En el pueblo eso era, había una vereda donde habían un grupo de hermanos y donde se iba a hacer culto, pero también en esa vereda había un aeropuerto clandestino, que era aparentemente clandestino, pero todo el mundo sabía que ahí estaba el aeropuerto y que ahí llegaba la avioneta cargada con los dólares y se iba cargada con la coca. Pero el único que no sabía era el pastor. Él era el único que no sabía qué era lo que pasaba en ese pueblo. Y los hermanos, cada que venía la avioneta, cada uno recibía un billete en ese tiempo de 20,000 pesos. Compraron su silencio. El día que uno se atrevió, un hombre del pueblo le dijo, de la vereda, le dijo a los demás: esto es muy poquita plata por nuestro silencio. Nosotros tenemos que reclamar que esta gente nos dé más, porque esta gente tiene más plata. Ese hombre al otro día le taparon la boca con tierra. Amaneció muerto. Y los hermanos se tuvieron todos que callar la boca y seguir recibiendo sus 20,000 pesos callados la boca. Entonces era un pueblo que estaba todo totalmente permeado por el narcotráfico. Amén. Es una generación que se corrompió, una generación que se dañó, una generación que sus jóvenes se perdieron, sus mujeres bonitas se perdieron, las que no mataron las volvieron un desastre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fue en ese momento en que nosotros conocimos al Señor. Y que el haber conocido al Señor también nos preservó, también nos guardó a nosotros y guardó nuestra familia y nos libró de convertirnos a nosotros en gente que servía a esa generación. Cuando hablamos de nuestro tiempo, las redes sociales se han servido de los jóvenes para llevarlos a cumplir sus propósitos. Y se han servido de ancianos. Ya hoy en día ya cualquier persona, por ejemplo yo, muchas personas piensan que una persona como yo no puede tener un celular. Yo he ido a lugares a comprar un celular y yo les he dicho, pues, ¿qué clase de celular quiero? Y me dicen: señora, ¿y usted para qué eso? Como quien dice: usted ya está tan vieja que usted para qué eso. ¿Ah? Fui a otro lugar allá a hacer algo y entonces me preguntaron que dónde me mandaban las cosas, los datos y todo. Y yo les dije: al correo. Y me dijo el señor: ¿usted tiene correo? La felicito, porque gente como usted no tiene eso. Pero sí hay mucha gente como yo que tiene el celular, tiene la tableta, que está en las redes sociales, que está en todo. Amén. Pero las redes sociales, cuando no se saben usar, cuando no se les da el uso debido, se han convertido en una maldición. Las redes sociales, por ejemplo, a nuestros niños, cuando se le da al niño un celular, la red social, eso está ahí para atrapar al niño. Allá atrás de eso están los pederastas, están los violadores, está toda esa gente llena de maldad que hacen mercados con la niñez y que los buscan y que ya saben detectar dónde hay un niño. Amén. Las redes sociales han atrapado a muchas esposas, las han atrapado.
Y empiezan ahí con sus amistades, empiezan ahí muchas esposas a darle me gusta al antiguo novio, me gusta el comentario que él coloca, lo que él dice, y por ahí empiezan después a mandarse en corazoncitos, a mandarse cositas, y parece algo inocente, pero no es inocente. Entonces muchas han resultado atrapadas en eso, así como muchos hombres, inclusive pastores. Amén. Yo me he dado cuenta de pastores que constantemente se están mandando mensajes con hermanas de la iglesia y chateando con hermanas de la iglesia, y piensa uno, ¿y qué tiene este hombre que estar chateando ahí? Amén. Por ejemplo, uno lo invitaron allá, lo invitaron a una zona que fuera a predicar, a una iglesia. Él llegó a la iglesia a predicar y entonces allá conoció varias niñas. Les tomó los números de teléfono a las niñas, y cuando ya llegó otra vez a su ciudad, muy de madrugada, muy temprano, le escribió a las niñas: hola, ¿cómo están? Entonces me dice la esposa del pastor, me dice: ese hombre, cuando nosotros lo llamamos, porque era su autoridad, no nos contesta el celular. Pero ¿cómo es que madruga a ponerle a esta niña: hola, ¿cómo estás? Atrapado por eso. Amén. Entonces son esto de nuestro tiempo. Estas redes sociales tienen atrapadas a muchas personas, viendo lo que no deben de ver, haciendo lo que no deben de hacer, usando las redes sociales para poner comentarios hirientes, para ofender a otros, para afectar a otros. Todo esto no ha sido de bendición, pero no quiere decir que eso no se puede usar para una bendición. Eso no puede servirse de nosotros. Nosotros tenemos que servirnos de eso. Alabado sea el Señor, para bien. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuando una persona cae en la trampa de que la generación se sirva de él, es como el caso de Sansón. Sansón fue puesto para servir a su generación, pero la generación de filisteos, cuando él desobedeció, se sirvieron de él y lo pusieron de burlesco. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando vemos a David, la generación de David no pudo servirse de David. Ya vemos que es la generación que eligió rey, la generación que dijo que no quería a Dios por rey, la generación donde el arca se perdió, todas esas cosas. Pero esta generación no pudo servirse de David, y no lograron las amenazas de los filisteos, el miedo y la cobardía, servirse de David. Y tampoco pudo Saúl servirse de David, aunque lo intentó. Por eso que no se sirva el malo de nosotros. Amén. De nosotras como mujeres, que no se sirva el malo, como los filisteos se sirvieron de Dalila, y como se sirvieron de la esposa de Sansón. Las usaron para mal. Que tampoco, como en el caso de Jezabel, nosotras sirvamos a la idolatría, a la hechicería, al adulterio, y que no entreguemos nuestras hijas al servicio de la perversidad, como Lot entregó a sus hijas. En esa generación Lot entregó a sus hijas. Cuando vinieron aquellos hombres malvados, sáquenos esos hombres que han venido a usted, él les dijo: no, yo no los puedo sacar porque es mi hospitalidad, no puedo quebrantar esto, pero yo les saco mis hijas. Eso es una desgracia. Yo amo la palabra por eso, que la palabra nos presenta sus personajes tal como son. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En algún lugar, hablando de esto, me dice una hermana, ¿qué tan cierto eso? ¿Cómo le parece que? Porque yo, hablando de los padres de familia, no sé si aquí los haya, yo no sabía que en ese lugar donde yo hablé eso era el común. De los padres de familia que les gusta mandar, eso especialmente en el campo se ve mucho, mandar las hijas a trabajar a la ciudad, mandar a las hijas a trabajar al pueblo, a casas de familia.
¿Y todo por qué lo hacen? Mija, para que nos ayude, para mejorar nuestra economía. Y entonces se están sirviendo de la muchacha, pero no saben que otros también se van a servir de la muchacha. Y que llegan a esas casas de familia, y allá entonces el dueño de la casa, el patrón, se va a aprovechar de ella y la va a violar. Entonces de una de ellas, y eso es muy común en ese lugar donde yo estuve, el patrón la violó y quedó embarazada y mandó llamar los papás. Tiene que ser que les dio plata y ellos la llevaron para que abortara, y volvieron y la trajeron para que siguiera trabajando ahí. Eso es común en muchos lugares. Poner las hijas ahí, por ejemplo, padres de familia que anhelan que su hija se vaya para Inglaterra, para España, para Japón, para Estados Unidos. ¿A qué? A que los mantenga, a que le dé educación dizque a los otros hermanitos, y no saben cuál es el precio que tiene que pagar esa muchacha por allá. Y después, cuando esas mujeres llegan de por allá llenas de amargura, llenas de rabia, llegan a la casa a pelear con las familias. ¿Por qué? Porque encima de que las mandaron por allá a una vida puede que ni siquiera sea que se fueron a la prostitución, pero se fueron a trabajar como esclavas por allá. Vienen a buscar la plática que mandaron y no hay nada. Bendito sea el Señor. Esas son cosas de nuestra generación, de cómo nuestra generación se sirve de la gente, de cómo los mismos padres de familia se sirven de sus hijos, de sus hijas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Jesucristo. Nosotros no podemos estar tampoco en la iglesia siendo el recipiente de basura de otros. No podemos ser ahí el que le recibe a otro toda la basura que viene a traer. No, porque entonces se están sirviendo de usted. Porque saben que usted oye cuanto comentario, cuanta cosa, entonces siempre se están sirviendo a usted y le mantienen la cabeza llena. Y la mantienen llena o lo mantienen lleno de amargura, cuando no es contra uno, es contra otro. Porque saben que usted escucha, usted oye, y se convierte en un recipiente ahí que la gente le está usando para echarle cosas, para hablarle mal del uno, mal del otro, y muchas veces calumnias, para hablarle mal de los pastores. Y así se pasa la vida una persona en una iglesia. No, uno tiene que ser libre de eso. Que uno a la iglesia no vino a eso. Amén. Uno a la iglesia no vino a ser la caneca de la basura de nadie. Uno vino a ser una persona que se llena de Dios, que se llena de lo que Dios tiene para darle a uno. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero cuando estamos en el templo, nosotros tampoco podemos ser el instrumento del que se valen hombres depravados. Cuando una mujer llega al templo, no importa cuál haya sido su conducta, llegó a un lugar de salvación, llegó a un lugar de refugio, llegó a un lugar donde será protegida, donde será cuidada. Y usted entonces no puede dejar que nadie se sirva de usted. No puede permitir que nadie venga a enamorarla, a tocarla, a hacerle insinuaciones, a hacerle llamadas. No puede, porque usted no vino a la iglesia a eso. Eso estábamos en el mundo y allá lo hacíamos. Pero a la iglesia no vinimos a corrompernos, ni a que nadie nos corrompa. Bendito sea el Señor. Nosotros llegamos a la iglesia a cambiar totalmente de vida. No importa quiénes hayamos sido por allá, qué vida hayamos vivido, pero en el Señor, en la iglesia, estamos en un lugar de refugio y de bendición. Y cuando alguien llega a un lugar y no sucede eso, no es preservado, no es cuidado, pues esa persona debe de huir de eso. De cualquier persona que le acose, de cualquier persona que le haga insinuaciones, de cualquier persona que quiere vivirle abrazando y saludando, de abrazo y de beso. Usted también se tiene que preguntar, bueno, ¿y este por qué siempre quiere abrazarme? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente las mujeres, los hombres también. Usted no vino a la iglesia a que otro se sirva de usted.
No vino a la iglesia a que otros despierten ahí sus pasiones apenas le vean a usted y empiecen a enamorarle y usted cae rendido ahí. Ni siquiera se ha acabado de convertir y ya le están proponiendo noviazgo. Gloria al Señor. Ya le están proponiendo noviazgo y usted le parece la gran maravilla. Esa no es la gran maravilla. Si usted apenas llegó a la iglesia, apenas se está convirtiendo, conviértase de verdad. No permita que nadie lo use, porque tal vez esa persona que se le acercó ya usó a todos los que se dejaron y sigue usted. Usted no lo puede permitir. No, es que yo aquí no vine a eso. Amén. Yo no vine con esa intención. Allá estaba en el mundo donde podía escoger y buscar lo que quisiera, pero ahora aquí yo vine fue a agradar a Dios. Aleluya. Porque dentro de las iglesias también hay personas que se sirven de otros. También hay personas que usan a otros. Alabado sea el nombre del Señor. No lo permitamos. Amén. Gloria al Señor. Nosotras como madres no podemos permitir ser explotadas por otros. Nuestro deber es servir a nuestra familia como esposas, como miembros también de la iglesia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Un hombre como Fines sirvió a su generación y le fue contado por justicia. Como David, sirvamos a nuestra generación en la voluntad de Dios. Es algo también significativo de este versículo, que dice que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Él no se sirvió en los inicios de su reinado. Él no se sirvió. Por ejemplo, hay un caso muy notorio, y es cuando él va donde Nabal a pedir ayuda y Nabal se la niega, y David se va furioso y dice que va a matar todo lo que hay, acabar con todo lo de Nabal. Amén. Pero cuando se aparece esta mujer Abigail, la esposa de Nabal, y le dice: mire, es que usted está en un propósito de Dios. Ella ni siquiera fue a decirle: mire, yo vine a rogarle por mi vida. No, ella le dice: usted está en un plan de Dios, en un propósito de Dios. Usted no debe mancharse sus manos. Y él le agradeció a ella lo que ella hizo por él. Le dijo: bendita usted, bendito su razonamiento, que me apartó de eso. El que se quería servir de sus instintos, de sus pasiones de ira que se despertaron, y quería ir a hacer justicia, pero Dios no se lo permitió, porque Dios quería que él sirviera de una manera limpia. Amén. Así que David fue un hombre que pudo servir a su generación en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Por eso no tampoco se dejó levantar, se dejó llevar para matar a Saúl, porque él estaba rodeado de gente que le decía: mi señor, véalo, ahí está, mi señor, ahí está, señor, mátelo. Si usted no quiere, venga que yo se lo hago, yo le hago el trabajito. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque es que él estaba sirviendo a su generación en la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros debemos de preguntarnos eso: ¿yo estoy sirviendo a mi generación en la voluntad de Dios? ¿O estoy sirviendo a mi generación en mis caprichos? Para lograr mis metas, para lograr mis fines, para lograr mis propósitos. ¿Estoy sirviéndome de ellos para lograr lo mío? ¿O estoy sirviendo a mi generación en la voluntad de Dios? Es lo que cada uno de nosotros debemos buscar, si realmente queremos agradar a Dios. Amén. Nosotros debemos trascender a las siguientes generaciones. De lo contrario, el testimonio se perderá. Bendito sea el Señor. El testimonio que hasta ahora hemos sostenido nosotros, eso debemos trascenderlo a la siguiente generación. Que haya una generación que pueda mantener en alto lo que nosotros hemos mantenido en alto. Amén. Y yo creo que ese es un trabajo satánico: dañar a muchos, grandes y chicos, para que no se pueda trascender el verdadero evangelio a la otra generación. Es un propósito satánico, pero entonces también debe de ser un propósito de nosotros mantener la esencia de lo que es el verdadero evangelio, mantener la esencia de lo que debe de ser un verdadero cristiano.
Amén. Sin importar quiénes se dañaron o qué están haciendo los demás, yo debo de estar consciente que hay un propósito de Dios, un plan por el cual Él me salvó, un plan por el cual Él me conduce, Él me lleva en sus propósitos. Y ese plan es que yo pueda trascender lo que Él ha hecho conmigo, yo se lo pueda trascender a mi familia y a las personas en las cuales yo estoy ejerciendo influencia. Para que el día que ya no estemos nosotros, haya una generación que pueda realmente llevar esta bandera en alto, que pueda realmente llevar la palabra en alto, que pueda realmente vivir el evangelio como se debe vivir, de la manera correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes ven, si notamos la vida de David, no fue fácil el tiempo en que vivió David. El tiempo en que vivió David era un tiempo difícil, era un tiempo de apostasía, de descarrío, era un tiempo de cobardía. Pero lo que llama la atención es que David fue un hombre que se fortaleció en Dios, un hombre diferente a su generación, tantas ganas de parecernos a otros, tantas ganas de imitar a otro. En el tiempo de Saúl, sin duda que había mucha gente que quería imitar a Saúl, que quería imitar a la familia de Saúl. Pero David fue un hombre diferente. ¿Qué lo llevó a ser diferente? Las circunstancias. Primero, las circunstancias. Que tuvo que levantarse solo, tal vez sin el calor de un hogar. Aparentemente, tal vez David no era hijo de la misma madre, tal vez era hijo de otra madre. Entonces era el muchacho que lo mandaban por allá lejos, que lo mandaban a cuidar por allá las ovejas. Es algo que algunos comentaristas dicen, tal vez, puede ser, ¿cierto? Que David, por eso lo mantenían alejado de la casa, por eso cuando vinieron a elegir rey no lo llamaron a él, porque no era el hijo de la misma madre. Pero eso que él vivió, esa situación difícil que él vivió, no lo dañó, no lo pervirtió, no lo corrompió. Antes, esa situación difícil que él vivió lo llevó a fortalecer sus lazos con Dios, a fortalecer su búsqueda de Dios, a conocer a Dios, a saber de Dios. Y lo llevó a relacionar su amistad con Dios, la compañía de Dios, a que el Señor se convirtiera en su ayudador, se convirtiera en el que venía y le daba la victoria. Amén. Y Dios lo empezó a formar allá para que sirviera a su generación en la soledad. Y yo quiero volver a resaltar que no fue fácil la vida de David, que fue una vida dura. No era fácil la vida de un hombre por allá lejos, con ovejas, solo por allá, buscando los lugares donde pudieran tener un mejor pasto, rodeado de peligros. No fue fácil la vida para él. Se hubiera podido convertir en un hijo amargado, en un mal hijo, en un mal hombre, como muchos lo han hecho, pero él no lo hizo. Amén. Sino que aprovechó eso que surgió en su vida, ese contratiempo de su niñez y de su juventud, lo convirtió en un arma poderosa para fortalecerse, para hacerse un hombre poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que distinguirnos de la generación. Estamos en medio de una generación de cristianos, pero nosotros tenemos también que establecer una diferencia. Amén. Como la estableció David. Él estableció una diferencia. Cuando David llegó a aquel campamento de soldados, amén, donde la mayoría estaban sentados por allá debajo de un árbol, atemorizados y perdiendo el tiempo. Todos temblaban ante la vista de ese filisteo. Ese era el común de todo el ejército. Pero se aparece un muchacho que no era del ejército y ve eso y se queda asombrado. ¿Y esto por qué está sucediendo aquí? Hay cosas que usted ve y se queda asombrado, ¿cierto? Y usted dice, ¿y esto por qué está pasando? Amén. Y hay dos opciones: o me voy con los que están haciendo lo indebido, o me voy por otro lado porque yo aquí no me quedo.
Bendito sea el Señor. ¿O tomo la decisión de David? Amén. Esas son las opciones que tenemos, porque nosotros también estamos viviendo tiempos difíciles. En el mundo los tiempos difíciles ni se digan, pero lo más, podemos decir, maluco de todo eso es los tiempos difíciles dentro de nosotros mismos. Ellos estaban rodeados de los filisteos, algo muy difícil, pero lo más grave estaba dentro de ellos mismos: la cobardía, el descarrío, el alejamiento de Dios. Y pienso yo siempre en situaciones así: río revuelto, ganancia de pescadores. La gente aprovecha oportunidades o para dañarse, o para corromperse, o para tomar una decisión que hacía tiempo había pensado. Pero qué bueno encontrarnos con un hombre como David, que llegó allá y estableció la diferencia. Pregunta: ¿y qué le van a dar al hombre que vence al gigante? Nadie lo había pensado, porque ninguno se veía venciendo al gigante. Amén. ¿Usted a quién se ve venciendo? Amén. Bendito sea el Señor. ¿O usted se ve derrotado? Usted se ve que va con el montón. ¿Dónde se ve usted? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la vida de David? Bueno, ¿qué le van a hacer? Al hombre que decida, ¿qué le van a hacer? Y entonces los hermanos lo regañan. El rey le dice: no, que usted no podrá enfrentar. Él le dice: no, yo sí soy capaz, es que yo ya lo he hecho. Y el rey lo deja que vaya, y estableció la diferencia. De ahí en adelante hubo un antes para el pueblo de Israel y un después para el pueblo de Israel. Usted también puede hacer que haya un antes y un después. En nosotros como cristianos, desde el momento que conocimos al Señor, hubo un antes y hay un después. Pero en este momento también se hace necesario que haya un antes y un después. Amén, gloria al Señor. Se hace necesario que haya gente que tome una decisión individual, una decisión personal. Yo voy con el Señor, yo voy con lo del Señor. Amén. Y a ver qué es lo que el Señor quiere, cuáles son los planes del Señor, qué es lo que el Señor tiene en mente. Yo voy a estar en Él, porque yo creo que en esta hora Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Y con la gente que lo entiende y que dice: ante mí nadie se va a servir, yo voy a servir a mi generación. Alabado es el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. David también hizo frente a las dificultades de la vida con valentía y dependencia de Dios. No iba por el mismo camino que iban los demás de su generación, ni siquiera por el camino de sus hermanos. Amén. Él fue un hombre valiente, y yo creo que en esta hora necesitamos ser valientes. Muy valientes, para pararnos firmes y decir: esta es mi posición, esto es lo que yo defiendo. Amén. Yo defiendo la sana doctrina, yo defiendo el evangelio como nos fue enseñado, yo defiendo vivir una vida agradando a Dios, buscando el reino de Dios. Amén. Y en eso nos quedaremos. Amén, gloria al Señor. Entonces, o sirves a tu generación, o tu generación se servirá de ti. Amén. Y si usted, a través que escucha esta palabra, usted se da cuenta que de usted se han servido, que de usted se han servido, que a usted lo han usado, bien sea se han servido en su familia, bien sea se han servido en el ámbito laboral, bien sea sus hijos se han servido de usted, porque también podemos decir que muchos hijos se han servido de sus madres. Amén. Van y consiguen por allá sus muchachitos: llevémoselos a mi mamá que está desocupada, mi mamá no tiene nada que hacer, que mi mamá cuide los niños. Y usted ha dejado que sus hijos se sirvan de usted. Y sus hijos se van, trabajan, salen del trabajo, se van de paseo, y usted ahí esclava. ¿Por qué? Porque la vieja no tiene nada que hacer. Usted no se deje poner esos yugos encima, porque usted ya sirvió, ya hizo lo suyo. Ahora es otra clase de servicio que tiene que hacer. Una cosa es que lo tenga que hacer ocasionalmente, pero otra cosa es que hijos sin corazón,
sino un verdadero amor por usted. La vean a usted como el instrumento del cual pueden servirse sin ni siquiera una paga, sin ni siquiera un agradecimiento. Lo que muchas se ganan es un regaño cuando llega el hijo o la hija y el hijo le pone quejas. Ahí mismo regañan a la mamá. Bendito sea el Señor. Y usted ya no está para que se sirvan así de usted. Usted está para servir, porque Dios le ha dado unos años de vida y ahora usted debe servir en un propósito de Dios, en un plan de Dios, porque Dios tiene propósitos con uno, no solo cuando es joven, cuando está anciano también. Dios tiene grandes propósitos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo creo que vale la pena que nosotros nos miremos a nosotros mismos, nos examinemos a nosotros mismos, sabiendo de qué generación somos nosotros. Amén. Y pensemos: ¿estoy sirviendo a mi generación en la voluntad de Dios? ¿Estoy sirviendo a mi esposo en la voluntad de Dios? ¿A mis hijos en la voluntad de Dios? ¿A mi iglesia en la voluntad de Dios? ¿Estoy sirviendo afuera en la voluntad de Dios? ¿O me estoy sirviendo de la gente? ¿O la gente se está sirviendo de mí? Y pasan los años y la gente sirviéndose de usted. Amén, bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Yo creo que es bueno considerar esto en nuestra vida, porque hay una generación que nos necesita. Amén. Hay una generación que necesita que nosotros le sirvamos en la voluntad de Dios, que necesitan ser ayudados, que necesitan ser orientados, que necesitan ser levantados. Amén. Hay una generación que nos rodea, que necesitan que nosotras nos levantemos como madres en medio de ellos, así como Débora se levantó. Hay una generación que necesita que hombres como David se levanten en medio de ellos para conducir esa generación a grandes cosas, para conducir esa familia a grandes cosas. Entonces, ¿estás sirviendo a tu generación o tu generación se está sirviendo de ti? Vamos a estar de pie. Padre, te adoramos.